Ese tema de los 1000 soles que fueron, que aparecían alrededor del congresista Elías Rodríguez, al final fueron aclarados. Él tuvo reunión de célula parlamentaria con nosotros, que es su ámbito, y para nosotros el tema quedó finito. Hubiese sido mejor que no ocurriese una circunstancia como esa, pero no fue un tema de carácter de corrupción. Bien, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la última edición de la semana de Línea Directa. Esta noche nos acompaña el ex secretario general del Partido Aprista Peronista y actual congresista de la República, el congresista Mauricio Mulder Rendoya. Le damos la inmediata bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes en Trujillo. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Él se encuentra en nuestra ciudad por invitación del congresista, colega también suyo, Ramón Cabachigawa, y también invitado por la Dirección de Escuela de Formación Política y también por la Fundación Hans Seidel. Él viene a dictar una conferencia, a participar en este caso de un seminario denominado Participación Ciudadana para la Gobernabilidad, Reforma del Sistema Electoral y de Partidos Políticos. Esto se va a realizar el día de mañana, pero vamos a conversar más en detalle en unos instantes. Vamos a conversar en todo caso con usted, congresista Mulder. Viene justo en el momento en que la situación política, al menos aquí en nuestra ciudad, está un poco movida, y ya usted se imaginará el porqué. Bueno, las circunstancias que dieron motivo a las investigaciones que están alrededor del alcalde de Trujillo, creo que ya tienen cierto tiempo, porque hay una oficina especial del Ministerio Público de Lavado de Activos que está con una investigación bastante larga de la familia Acuña, que obviamente en algún momento empezará pues a rendir algún fruto de sus investigaciones. Y este último tema relativo a la inexistencia, digamos, financiera de 3 millones de soles no justificados, evidentemente genera una discusión. Claro, ese tema de los 1000 soles que aparecían alrededor del congresista Elías Rodríguez, al final fueron aclarados. Él tuvo reunión de célula parlamentaria con nosotros, que es su ámbito, y para nosotros el tema quedó finito. Hubiese sido mejor que no ocurriese una circunstancia como esa, pero no fue un tema de carácter de corrupción. El tema es que al interior de la municipalidad esa erogación de recursos no tiene justificación contable. Entonces ese sí es un tema grave, porque se trata de una malversación. Sin embargo, claro, eso está en investigación ahorita por la Fiscalía Anticorrupción. Pero el alcalde de la ciudad salió a dar conferencia de prensa hace algunos días atrás y manifestó y mostró un correo electrónico del secretario general del partido, el señor Jorge del Castillo, y él utilizó ese documento como una prueba, según manifiesta él, de que el partido aprista está detrás de todo esto. Bueno, es probable que Jorge lo que haya buscado es amalgamar un poco una respuesta política a un hecho que no está del manejo de parte nuestra, porque no es el partido aprista el que emitía las resoluciones de erogación de recursos, no es el partido aprista el que maneja la contabilidad de la municipalidad, no es el partido aprista el que dispone que esos recursos se maten con una simple resolución y que no tenga documentos contables. Así que lo que hay es simplemente un tema de carácter político frente a una persona que se ha ufanado mucho tiempo de ser un antiaprista, de ser confrontacional con el partido, y entonces es normal que nosotros tengamos una reacción frente a ello, ¿no? Pero ¿fue lo mejor? ¿Fue lo mejor? ¿Fue este correo? ¿Fue lo más correcto, cree usted? No, quizá pues no, efectivamente estas cosas se hacen digamos de motu propio y por el comité regional de la libertad, que es el que es el llamado a tener respuestas políticas en este tema. Entonces un correo de esos enviado a tantas personas era obvio que iba a abrirse, iba a convertirse en algo público y se iba a convertir en una herramienta política que, claro, oportunistamente el alcalde de Trujillo la utilizó para estigmatizar al partido y llevar un poco de agua para su molino. Error que no hay que cometer, pues, ¿no? Porque en política no hay que buscar aparecer siempre aprovechándose de circunstancias que cree uno que le van a servir, pero al final no, pues, se convierte en una carabina de Ambrosio, ¿no? Efectivamente, la investigación estaba hecha, las evidencias estaban ahí, o sea, simplemente era esperar a que la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, haga su trabajo. Claro, se le regaló un argumento político con ese correo, ¿no? Politizó de algún modo el tema. Pero eso no cambia los hechos de fondo, ¿no es cierto? Y también se politizó de algún modo el tema porque apareció dentro de las subvenciones un colega suyo, el congresista Elías Rodríguez. Sí, pues, pero como te digo, fue un tema que se aclaró. Creo que hubo un apresuramiento también ahí de las instancias del partido de querer hacerles imputaciones, como que hubiese recibido ese dinero.
Al final, él, en el ámbito que le correspondía, que es el de la célula parlamentaria, explicó que se trataba de una ayuda para una persona desfavorecida y esto estuvo probado. Para nosotros es un tema del que se ha dado vuelta la hoja. ¿Sospecha de que se haya incluido su nombre dentro de esta relación sabiendo a futuro lo que podía venir? Probablemente pues haya habido alguna mala intención de quienes elaboraron estas cosas como para que se le, como se dice, se le manche la pechera, ¿no? Y que tenga que salir a responder, pero por una cantidad también que es en términos reales ínfima, no creo que nadie venda una biografía política, ¿no? Efectivamente. Ahora usted anunció también de que Elías Rodríguez se salía del partido y va a renunciar a la militancia aprista. No, bueno, pero son cosas que se dicen, a lo mejor en las reacciones que uno pudiera tener, a veces puede decir cosas en privado de esa índole que trascienden, pero era claro de que él es un militante del partido, eso no estaba en su cabeza y ha quedado ratificado. ¿Y de dónde con el salió hecho sí, efectivamente, pero ¿de dónde salió esa información? Porque eso rebotó en todos los medios, obviamente nacionales. Bueno, no lo sé yo tampoco, yo simplemente hablé con él. Como fuente a usted. Claro, yo comenté que este tema existía porque se lo refería a él y él lo que me dijo era que estaba muy molesto porque había habido una declaración descomedida del secretario general del partido, pero que no iba a renunciar, etcétera. Aclaró esa información. Pero tuvo la intención en todo caso, estaba muy molesto. No, sí estaba molesto, pero no la intención digamos, de renunciar al partido, sino estaba, digamos, calibrando en esos momentos qué reacción, qué respuesta iba a dar, y como se trataba del secretario general, algunos pueden haber interpretado que era una especie de ruptura o de confrontación directa con el partido, pero eso no estaba, ¿no? Bien, en todo caso aquí también salieron algunos excongresistas, como por ejemplo Daniel Robles, a manifestar de que él debía irse porque no debió recibir estas subvenciones y que él es muy cercano a Acuña, y le llovieron pues a raíz de eso críticas. Sí, pues lamentablemente en Trujillo está ocurriendo mucho que cada vez que hay cualquier tema en donde un compañero tenga algún problema, aparece otro tratando de profundizarlo, ¿no? O sea, mostramos siempre una gran división y una gran confrontación aquí en Trujillo, que creo que todavía no le hemos logrado resolver, y yo insto a los compañeros aquí en Trujillo a que hagamos el esfuerzo, como hacemos muchos dirigentes nacionales. O sea, no es un secreto que entre los dirigentes nacionales tenemos también profundas diferencias, pero muy poco se verá, quizá algunas veces, pero muy poco se verá discusiones de alto nivel en los periódicos entre los dirigentes nacionales, entre quienes tenemos diferencias. Entonces, creo que los dirigentes regionales deben procurar que las cosas no se hagan, las comunicaciones entre nosotros no se hagan a través de los medios de comunicación, porque eso ahonda un nivel de confrontación y de falta de fraternidad en el partido. No se cierra la herida todavía, ¿no? Al menos entre ustedes. Sí, no, la verdad es que estamos atravesando una etapa difícil, no sabemos todavía cómo vamos a enfrentarlas, hay diferencias de opiniones, la actual estructura del Comité Ejecutivo Nacional, que presentó su renuncia, pero que sigue conduciendo el partido sin asumir una responsabilidad de la derrota de las elecciones del año 2011, no teniendo ni siquiera candidatura presidencial, está pendiente. Ese es un tema que en algún momento las bases del partido lo han reclamado, se han reunido, casi todos los secretarios generales regionales y los secretarios distritales de Lima ya han manifestado un punto de vista en el reclamo de un plenario que lleve a que se asuman las responsabilidades y se cambie de forma rápida la conducción nacional del partido, que eso es lo que se necesita para ir a un congreso, ¿no? Correcto, vamos a ver en todo caso qué plantea el congresista Mauricio Mulder en cuanto a esta futura conducción del partido aprista peruano. Y también vamos a conversar, pues el alcalde de la ciudad, César Acuña, y también presidente de la Alianza para el Progreso, anunció de que en los próximos días va a lanzar ya su candidatura a la presidencia de la República para el 2016. Vámonos a la pausa para conocer las reacciones del congresista Mauricio Mulder. 9 de la noche con 22 minutos, seguimos aquí en línea directa, conversamos con el congresista de la República, Mauricio Mulder. Y estábamos hablando justamente de la coyuntura política que está viviendo nuestra ciudad, y todo viene en relación a la investigación por las subvenciones que por el momento hasta sí está en investigación. Pero en todo ese interín han surgido nuevos elementos. Y entre esos elementos surgió algo muy importante, por ejemplo, como lo que vamos a ver en estos instantes, unas fotografías que lo relacionan de manera muy estrecha a Tania Vaca Romero, actual gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Como usted verá, congresista, esas son las fotografías que salió publicada en Hildebrand en sus 13 y también en la agencia de noticias Infos.
Son fotografías que de alguna manera pues revelaban esta supuesta cercanía muy extrema entre el alcalde y la gerente municipal. Y él ha respondido de que las fotos han sido modificadas, han sido trucadas, han sido pues con montajes y demás. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo en el avión he venido leyendo la revista de César Hildebrand, en donde lo desafía a que lo enjuicie y le dice mentiroso porque él sostiene que la fotografía ya la ha mandado a hacer una pericia y que la fotografía es auténtica, así que lo enjuicie nomás, dice a Hildebrand en sus 13. En su semanario, que usted viene de Lima, todavía está circulando en Lima, me imagino que mañana estará llegando a Trujillo, pero ya César Hildebrand le ha dicho eso, ¿no? Ya le ha respondido. Así es. Además, con toda evidencia, pues cualquier persona sin saber demasiado de fotografía sabe de que ahí es bien difícil trucar una foto de esa índole, sobre todo en un lugar público. Lo cierto es que estas son cosas que terminan dibujando al personaje, ¿no? Que, como tú me señalas, ahora quiere ser otra vez lanzar su candidatura presidencial, ¿no? Para el año 2016. O sea, para él está amaneciendo más temprano que para los demás, entonces cree que va a poder sostener una candidatura presidencial desde el año 2012 hasta el año 2016. O tal vez verse obligado a hacerlo, según lo que... Justamente eso iba, precisamente por este tema. Él dice que el 1 de junio pondrá en marcha su plan electoral 2014-2016. El 1 de junio va a poner en marcha todo este plan político. Bueno, pero pues él ya no había sido candidato la vez pasada también. O sea, y como anuncia las cosas como que uno se va a asustar, o sea, uno se va a poner a temblar. Yo recuerdo que dijo, Alan García me va a poner a mí la banda. ¿Sí? No, la verdad es que, mira, candidatos también hay montones, hay candidatos que sacan menos de 1%. Hay que esperar el momento político para ver si grupos como estos, que están alrededor de entidades que producen mucho dinero y que se convierten en caciques regionales, puedan tener una proyección nacional. O sea, no todo se puede comprar. Se puede comprar muchas cosas. Se puede comprar partidos políticos, equipos de fútbol, hacer pagos enormes, tener un bolsillo muy enorme. Pero tampoco se puede comprar la voluntad de todas las personas, ni se crea que con dinero se puede construir un presidente en un país tan vasto como el nuestro. De manera que soñar no cuesta nada y él tiene derecho a soñar, por supuesto, ¿no? Sin embargo, también se refirió al señor Alan García. Manifestó, Alan García no representa ningún riesgo para mi candidatura. Bueno, pues son desafíos que ya los veremos en la cancha, ¿no? Yo creo que estar en un nivel de dime y direte estaríamos dándole una legitimidad que en este momento no tiene. Creo que lo importante para él es responder las imputaciones que tiene y las que vendrán. Y seguramente en ese momento sabremos pues quiénes son los actores del 2016. Todavía falta demasiado pan para rebanar, ¿no? Efectivamente, pero primero para que ustedes hagan la pelea tienen que ordenar su casa, ¿no? Sin duda, pero ese es un tema que lo vamos a hacer de todas maneras. La fuerza del candidato no depende tan estrictamente tampoco de eso, ¿no? Si Alan García fuese candidato en el 2016, cosa que todavía se determinará en el 2015, Alan García tiene sobrado peso suficiente, envergadura, para decirlo en todos los sentidos, como para saber enfrentar una campaña electoral contra entidades que tienen tanto dinero. De manera que no nos preocupa eso y sabemos que esas cosas pues, son efímeras en la política, ¿no? Ahora, ¿Alan García sigue siendo el cacique, sigue siendo el caudillo dentro del APRA? ¿No hay otras alternativas para futuros candidatos presidenciales? No, sí las hay, usted está hablando con una, pero lo que hay que también tener en cuenta es que en la política el peso de los liderazgos es real. En los países más democráticos o en los menos democráticos, la figura de un líder sigue siendo siempre una figura aglomeradora. Y en el caso de Alan García, que ha ganado la presidencia de la República 2 veces, eso no se puede negar. Ahora, eso no significa que uno siempre esté predestinado a ser candidato para siempre. Ya se verán esas circunstancias. Si las cosas son de una determinada manera, en el 2016 a lo mejor no es candidato él y seremos candidato cualquiera de nosotros. ¿Le haría la pelea a Alan García? Yo creo que esas son preguntas que solamente se pueden contestar cuando uno está sobre ese caballo, ¿no? Es absolutamente imposible predecir eso, pero la verdad es que yo no. Yo pienso que si Alan García sabe y busca y además consulta, porque es una persona que sí tiene en eso bastante capacidad de consultar con nosotros mismos sus posibilidades de candidatura, ninguno de nosotros va a tratar de enfrentarse creyendo que va a tener mayores posibilidades. No creo que sea esa circunstancia, ¿no? Correcto. Sin embargo, además de la figura presidencial, hay que ver las figuras regionales y locales. Y hasta el momento, por ejemplo, para el municipio, ya tiene que haber algunas figuras representativas aquí en la ciudad que vayan ya mostrándose como
los futuros candidatos de... Sin duda, Aprista, sin duda. ¿no? Ya en la elección pasada, el señor Acuña con todo su dinero estuvo con las justas, ¿eh? O sea, fue muy estrecha la diferencia entre él y el candidato nuestro, Salaverry, que es un muchacho de muchas proyecciones y yo le veo que tiene una predestinación para ocupar el cargo de la alcaldía de Trujillo. Pero así como él, hay también otros que ya están adquiriendo las experiencias, el caso de Lucho Santamaría también, que es regidor, y otros dirigentes importantes, el propio Elías, que son jóvenes, que tienen justamente una proyección muy amplia hacia el futuro. Ahora, no solamente, eso sí debe quedar claro, no solamente estamos nosotros mirando para adentro cuando se trata de líderes, tenemos que mirar para afuera. O sea, un partido como el nuestro, es cierto, siempre ha tenido esa vocación de mirarnos hacia adentro, de fortalecer nuestra estructura interna y de identificarnos con carnet, con ritos, con pensamientos. Es verdad, así funcionan los partidos. Pero hoy, eso va a ser parte de lo que yo voy a decir mañana. Hoy, un partido político que no se abre, que no es un vehículo de inclusión para personas que teniendo un pensamiento distinto pueden tener denominadores comunes, representen nuevas apuestas y nuevas propuestas para la ciudadanía. Pero, o sea, los partidos políticos no solamente deben mostrar personas con carnet de cuadro político, sino también personas que tengan capacidad inclusiva. Así que un candidato nuestro no necesariamente tendrá que ser un militante del partido, ni en la presidencia de la República, como demostramos con Mercedes Arauz, ni en cualquier otra de las vertientes, porque lo que nosotros queremos es que sean personas que sepan que deben haber líneas maestras de vida y de trabajo, que son convertir al Perú en un país más justo, hacer que se reduzca la pobreza, hacer que la inversión sirva para reducir la pobreza, que se descentralice el país y que el país siga en el camino en el que se ha tomado ya en los últimos años. Efectivamente, sin embargo, coincido con usted. Sin embargo, el partido aprista aún es visto, al menos acá, como un partido de argollas, como un partido muy cerrado y que no permiten, y sería impensable tal vez ver en el futuro a un candidato a la alcaldía o a la región que no sea aprista, o verlo en el número 1, 2, 3, 4. Yo sé que es difícil. El aprismo trujillano es la columna vertebral del partido, del movimiento y de la historia del partido, con el nacimiento de Víctor Raúl y su presencia, digamos, telúrica acá. Pero son temas que de todas maneras vamos a tener que abordar. O sea, no podemos estar solamente ensimismados cuando esto es una realidad que se está discutiendo en todo el país. El hecho mismo de la candidatura de Mercedes Arauz representó eso. Y yo siempre sostengo, soy un convencido, que la coyuntura que motivó que ella renunciase, fue un error de su parte, pero como candidata era una candidata que tenía un enorme potencial. Representaba una figura que había trabajado con nosotros en el gobierno, que tenía sensibilidad social, era mujer, era joven, tenía condiciones. Ese perfil es un perfil que no es necesariamente el típico perfil del cuadro político, pero que la ciudadanía sí lo avala. Hubiera sido otra su historia, ¿no? Yo creo que hubiese sido completamente la historia, y por eso es que yo siempre he venido reclamando responsabilidades en ese tema, porque inducir a una persona que es invitada y que no tenía pues el ñeque de la política, de la muñeca, y que por lo tanto no aguantó una presión, esa inducción, eso es una responsabilidad que se tiene que en algún momento explicar, ¿no? Se hubiera convertido tal vez en el PPK, ¿no? En esa persona que... Bueno, mira tú, PPK también, por ejemplo, fue una cosa bien sintomática que también hay que analizar. Una persona mayor, con un dejo medio agringado, con su porra a mí me sorprendió mucho de que creciese como una figura política y que quedase finalmente en un tercer lugar muy cerca del segundo. Así pues, así funciona la política ahora. Ya no es solamente tema de cuadros partidarios, sino de capacidad de aglomeración y de interpretación de lo que piensa la ciudadanía, ¿no? Correcto, vamos a una pausa comercial y seguimos conversando con el congresista Mauricio Mulder, y también vamos a tener novedades y buenas noticias para los fonavistas en cuanto a suscripción. Pausa y regresamos. 9 de la noche con 34 minutos, seguimos aquí en línea directa con el congresista Mauricio Mulder. También nos acompaña el congresista Ramón Cobachegua. Le damos la bienvenida también, congresista. Buenas noches. Buenas noches. Para algunas preguntas finales, congresista Mulder, habíamos hablado ya de la presidencia del Perú, la alcaldía, me nombró algunos nombres, pero a la región. Murgia, 16 años en la alcaldía de Trujillo, 2 periodos en el gobierno regional. ¿Seguirá la era Murgia? Ojalá, porque es una persona que ha demostrado eficiencia. Es realmente el gestor del desarrollo que hay aquí en la región. Por supuesto no es el único, pero es una persona que ha inscrito su nombre en la historia de esta región. Pero esa es una decisión que solo le corresponderá a él. ¿Y qué le corresponderá al partido?
yo soy reacio a hablar de temas electorales con tanta anticipación. Mira, faltando 2 meses para cualquier proceso electoral, aún ahí todavía no sirve ni siquiera hablar ni de encuestas ni de proyecciones, porque todo cambia tan rápido en nuestro país que hacer predicciones con esta anticipación es sumamente riesgoso y hasta yo creo que trae mala suerte. Así que mejor me abstengo. Renovación en todo caso en los futuros cuadros para que no se relijan. Bueno, pero tú ya estás viendo, por ejemplo, hemos tenido un bajón fuerte en el tema de los parlamentarios pero ¿quién es el que ha salido elegido? Un cuadro joven. O sea, otros compañeros, mayor trayectoria, mayor envergadura, no han sido los favorecidos por el voto. De manera que sí, o sea, la población misma va haciendo los procesos de renovación. Ahora, la renovación es una combinación. Yo no creo ni en todo renovación, ni en todo solamente personas que ya están en la trayectoria. Hay que combinar experiencia. En política es muy importante la experiencia. Mire usted lo que está sucediendo ahora en el Parlamento. O sea, la experiencia política que tenemos los que ya estamos ahí un tiempo, se pone en evidencia frente a quienes no tienen esa experiencia y que pretenden ahí a veces ariscamente confrontarnos y chocan pues con la experiencia que uno tiene. Pero al mismo tiempo, jóvenes que están a nuestro lado, por ejemplo en nuestra célula, somos 4, 2 con experiencia que somos Javier y yo, y 2 jóvenes que ya también tienen algo de experiencia porque tienen un periodo que son Luciana y Elías. Y ellos van aprendiendo pues todo este juego y ellos seguramente tendrán una proyección más alta hacia más adelante. Eso es lo importante, ¿no? Pregunta final. El expresidente Alan García le debe rendir cuentas a La Libertad, le debe explicaciones. 2 puntos muy simples. El haber traído las dragas para supuestamente solucionar el problema del litoral, las trajo, las paseó y a los 2 días se fueron. Nunca dijo por qué se fueron y qué había detrás. Y justo hablando también, por ejemplo, de los colegios emblemáticos. Se desaloja a cientos de estudiantes del Colegio San Juan. Ellos están dispersos en distintos colegios de la ciudad. Se ofreció hacer un nuevo colegio en 6, 7, 8 meses. Y el colegio aún no concluye, debió terminarse el año pasado, estamos ya mayo del 2012 y continúa el Colegio San Juan cerrado. Entonces, bueno, esos son las 2 perlas que le puedo mencionar de que Alan García tampoco la tiene. Bueno, pero hay que entender las cosas de esta manera. Primero, los países no se paralizan porque cambian presidente, sino que continúan. Aquí hay la concepción de que el que comenzó tiene que terminarlo. Si Alan García hubiese solamente pensado en que él tiene que terminar todas las obras que inicia, entonces desde enero del año 2011 ya habría paralizado todo porque no le daría tiempo para inaugurarlas todas el 28 de julio. Un presidente también puede inaugurar el inicio de una obra faltando un día para que se vaya, porque se supone que el que va a seguir la va a continuar. Entonces, los procesos son continuos, no se puede decir, la dejó a mediados, a la mitad, pero bueno, el país no se va a cerrar al día siguiente de que sale un presidente, tiene que continuarlo. Y hay una política del actual gobierno de paralizar toda la obra para que haya argumentos como el tuyo, en el sentido, Alan García no lo hizo, no lo terminó y entonces es culpa de él. En Lima se usa mucho. Se quiere usar eso con el tema del Teatro Nacional, con el tema del Hospital del Niño que hay en Lima, que están acabados, pero que el gobierno no los quiere utilizar para decir que la gente opine, Alan García lo dejó a la mitad. Ahora, es cierto, o sea, tampoco un gobierno puede decir, bueno, hice el 100%, apláudanme. Siempre uno deja muchas cosas. Pero a ver, pongamos las cosas en una balanza, pues. Yo te puedo decir, y si quiero lo discutimos en otro programa, que el gobierno de Alan García fue el mejor gobierno de la historia del Perú. El mejor gobierno de la historia del Perú. Se habla de que Trujillo es el bastión aprista, pero ¿qué tanto hizo el gobierno para...? Bueno, lo primero que hizo, en primer lugar, es aumentar el empleo en forma absolutamente exponencial, no solamente en el norte, sino en todo el Perú. Lo segundo, disminuir la pobreza. O sea, regiones como Trujillo, que estaban por encima del 50% de pobreza, han bajado a casi 20% de pobreza. O sea, perdonan. Ese es el cambio más revolucionario de la historia del Perú, reducir la pobreza. ¿Cuándo un gobierno ha reducido la pobreza? Correcto. O sea, han habido ingresos económicos, hemos tenido economías buenas y a veces la reducción de la pobreza se quedaba. Esos son logros que para mí borran cualquier tipo de deficiencia que pueda haber. Bueno, y estoy convencido de que poniendo estas cosas sobre el tapete y poniéndolas como reto para cualquier político, a ver que me desafíen y que me digan si es mentira o no. ¿Qué dirán los vecinos en todo caso, pues, de Las Delicias, Buenos Aires, Huanchaco? No puedes, ¿no? O sea, tú me estás pidiendo de que hayamos llegado al paraíso. No puedes, por eso te digo, ahora esos vecinos lo que tienen que decir es que el actual gobierno continúe lo que hizo el gobierno anterior para que se pueda reducir más la pobreza. El señor Humala ha dicho que ha encontrado la pobreza en 30% y la va a dejar en 10%. Ya se pasó un año y todavía no ha bajado ni uno. Yo no sé cómo va a ser en los próximos 4 años para llegar al 10 que dijo. Perfecto, si quieren ustedes seguir escuchando al congresista Mauricio Mulder, pueden acudir el día de mañana a este seminario que está organizando la Escuela de Formación Política
también el despacho congresal del congresista Román Coachigawa. Hagan la invitación, congresista, para que mañana acudan las ciudadanías a saber pues de participación ciudadana para tener gobernabilidad. Bueno, buenas noches. Este es un seminario que ya lo venimos organizando hace 3 meses atrás. Este es el tercer seminario. Ya en la primera ocasión vino Marisol Pérez Tello. En el segundo seminario del mes anterior estuvo presente Marta Chávez y Javier Bedoya de Vivanco. Y en esta oportunidad pues hemos tenido la suerte de que nos acepten venir el maestro Mauricio Mulder y Javier Díaz Canseco. Está por llegar ya también el congresista Javier Díaz Canseco, y ya está a punto de que llegue su avión al aeropuerto de Huanchaco y ustedes van a partir a recibirlo. Sí, él está llegando más o menos a las 10:15 y esperamos que mañana la población de Trujillo, sobre todo los jóvenes, porque va dirigido a ese sector mayormente, disfruten pues de la sapiencia de 2 políticos que tienen mucha trayectoria y son muy respetados y queridos en todo el país. Claro, y el tema que van a tratar el día de mañana es reforma del sistema electoral y de los partidos políticos, algo que debe discutirse muy atrás de las elecciones para evitar pues estas malas... La contaminación. Efectivamente, ¿no? Que no se muevan las reglas de juego pues en pleno proceso electoral, y es muy necesario que se discuta ya. Por ejemplo, ¿qué tiene que cambiar en breve en el sistema electoral, por ejemplo? Yo creo que hay que volver a un sistema unificado. Esa es una reforma constitucional. Las broncas que hay entre la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones son cada vez más agudas y ambos se arrebatan mayores prerrogativas. Ahora, las dos instituciones quieren fiscalizar a los partidos, quieren hacer las elecciones internas, quieren fiscalizar el tema de fondos. Entonces, estamos en una situación que no da una unidad de criterio como había antes, con un Jurado Nacional de Elecciones que al mismo tiempo era jurado y al mismo tiempo organizado. Me parece que debemos ir hacia un proceso de integración, ¿no? Ahora, también está lo del voto preferencial, que también es otro aspecto de la reforma que tiene que tratar. Yo creo que el voto preferencial, la existencia de un Senado, son reformas políticas que nosotros tenemos que buscar, la ley contra el transfugismo, la ley de las elecciones internas, es decir, todo un paquete que invite a la ciudadanía a votar con conciencia y no por obligación. Es decir, que los ciudadanos no vayan y digan, bueno, voto porque no me ponen multa, sino porque sepan que están participando en un proceso y porque les es atractivo un candidato que un partido político ponga. No es fácil, pero ojalá lo logremos esta vez, ¿no? Congresista Coachigawa, ¿qué tan dispuesto está el Congreso para discutir estas reformas, tanto en el sistema electoral como en los partidos? Bueno, todos los partidos estamos conversando, ahí es necesario reformar. Por ejemplo, en la región La Libertad somos 7 congresistas. Pero yo le preguntaría al que vive en Patás, ¿qué congresista de La Libertad lo representa a ellos? ¿A quién le reclaman si necesitan a alguien? ¿A Coachigawa, a Elías, a Salazar? ¿A quién? Yo pienso que cada región, si nosotros somos 7, debemos distribuirnos las provincias, ¿no? Entonces las provincias ya saben a qué congresista reclamarle, pues, ¿no? Decirle, bueno, tú eres representante de Bolívar, Patás y Huamachuco, entonces te reclamamos a ti, mira, necesitamos ríos, necesitamos agua, necesitamos energía eléctrica. Por ejemplo, ahora ellos van, nos tocan la puerta y están pensando si nosotros lo vamos a atender o quién lo va a atender, ¿no? Pero en realidad no hay que ir muy lejos, hasta Patás, basta con caminar por las calles y preguntarle cuáles son nuestros 7 congresistas que nos representan, ¿no? Le aseguro a usted, mi presidente, si preguntamos cuáles son estos 7 congresistas que representan a La Libertad, definitivamente no creo que lleguemos a 4 o 5. Y eso es lamentable, pero en fin, no es tal vez problema de los ciudadanos, sino es problema de la representación que no se ejerce con efectividad en cada región, en cada departamento, ¿no? Bueno, pero es complicado entender este tema de la representación, porque no es el congresista no es un alcalde, el congresista no es un gestor de obras, el congresista tiene una representación frente al Poder Ejecutivo, es el que representa al pueblo reclamándole al Poder Ejecutivo, primero, qué cosa hace con su dinero, porque es el dinero del ciudadano, y segundo, que lo haga bien cuando lo ejecuta. Entonces el congresista es el que mira esas cosas y que además tiene la prerrogativa de darle el dinero en la ley de presupuesto a la autoridad que lo va a ejecutar. Entonces, la población a veces no entiende eso porque la población exige obras rápidas e inmediatas y piensa que a lo mejor los congresistas la pueden hacer. Pero eso es porque también cuando hay campañas electorales los congresistas ofrecen esas cosas que no pueden hacer.
Entonces, ¿por qué por el voto preferencial? Porque como es una guerra a muerte, el que promete más entra. Y después ya verá, pues, o sea, entonces la gente se molesta porque dicen, este me engañó y me dijo que me iba a hacer una obra y no la hace, porque no la puede hacer. Entonces, repudian al Congreso por eso. Y eso es un tema de docencia política. Y no hay docencia política porque los partidos políticos no reclutan personas con trayectoria política, sino personas que les compran el espacio, ¿no es cierto? O sea, es candidato porque dijo, ya puso tanto para la campaña, porque tiene un canal de televisión, o porque pues ya son mil motivos. Y eso no lleva pues docencia política. Obviamente, y para terminar, el financiamiento también de los partidos. Eso también tiene que quedar muy claro en la ley. Sí, claro. Bueno, está en la actual ley, pero ¿qué cosa es lo que hay que mejorar en el financiamiento? Yo creo que, en primer lugar, hay que ser más escrupuloso en el análisis de la campaña de los candidatos al voto preferencial. La actual ley, el reglamento, incorpora a los candidatos al voto preferencial dentro de la economía del partido. Y como no le pasan información a la economía del partido, el jurado no tiene cómo llegar al candidato. Y a través de los candidatos es que se pierde mucho dinero. Y lo segundo es que haya capacidad de sancionar al partido cuando el dinero es ilícito. Efectivamente, eso es muy importante, ¿no? De que el dinero, el narcotráfico o demás, no ingrese a los partidos políticos, lo cual sería pues lamentable para nuestro país, que estamos sufriendo ya desde ya pues este problema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Exactamente, si no hay una fiscalización efectiva en eso, es muy difícil después obtener un resultado. El problema es que tanto la OMP como el Jurado Nacional de Elecciones se pelean esa prerrogativa y entonces no sabemos a cuál de las dos dársela, porque es un tema de eficiencia en la fiscalización. En la actualidad, los partidos políticos, en campaña o sin campaña, tienen que presentar todos sus estados de cuenta ante la OMP, que tiene una oficina especial de supervisión de fondos con una gerencia. Y ahora el jurado ha emitido una serie de directivas diciendo que ellos también. Y entonces ahora los partidos están empezando a ser jaloneados por las dos instituciones. Eso no puede ser tampoco. Bueno, es función pues ya del Congreso de la República que acelere estas reformas para que podamos tener ya reglas de juego claras para el futuro proceso electoral. Es que también hay una percepción equivocada de que nosotros una vez que salimos elegidos ya no volvemos, dice, y eso no es tan cierto porque en el Congreso se ha acordado que una semana al mes, que generalmente es la última semana, tenemos obligatoriamente que ir a nuestras regiones y visitar las provincias, distritos. Por ejemplo, nosotros ya hemos hecho como 7 salidas ya a provincias, ¿no? Yo he visitado Huamachuco, Julcán, he estado por Pacalmayo y sí es efectivo porque, por ejemplo, en Calamarca no había comisaría y ya se ha inaugurado hace 15 días la comisaría. El mes pasado estuve en Chocope y ellos tienen una plaga del plátano del molino que es tan apreciado por todos los trujillanos. He hecho la conexión con la Escuela de Ingeniería de La Molina y están viniendo los técnicos para estudiar la plaga de Panamá, que le llaman. Efectivamente, eso de alguna manera se llama representación parlamentaria, es llevar los problemas pues de las localidades, ¿no?, hacia el Ejecutivo para que inmediatamente solucionen los que pasa es que el Ejecutivo ya no es el Ministerio de Economía, no solamente, es el gobierno regional, que ya tiene un montón de prerrogativas, sobre todo en las más importantes que son educación y salud, y los gobiernos locales que ahora tienen los recursos como para poder ejecutar obras, ¿no? Lamentablemente no ejecutan. Pero para eso están la prensa, los parlamentarios, los de la oposición de cada grupo para fiscalizar a los alcaldes, o sea, esa es la democracia. Entonces, si un alcalde no ejecuta y tiene los recursos económicos, la prensa se lo tiene que denunciar. Y si se enoja, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Es problema de la autoridad. Es problema de la autoridad. Bien, nosotros les agradecemos a ambos congresistas, Mauricio Mulder, congresista Ramón Covachegaba, por estar esta noche con nosotros. Y si quiere usted escuchar no solamente al congresista Mauricio Mulder, sino también al congresista Javier Díaz Canseco, ellos van a estar el día de mañana en el tercer seminario de participación ciudadana para la gobernabilidad, reforma del sistema electoral y de partidos políticos. Esto se va a realizar el día de mañana en el auditorio del Colegio de los Contadores a partir de las 8:30 de la mañana. A usted, según el programa que tengo, le toca a las 11 en promedio con el tema ¿por qué reformar el sistema de partidos políticos en el Perú? Don Mauricio. Ya el congresista Javier Díaz Canseco con la conferencia ¿es necesario reformar el sistema electoral peruano? Interesantísimos temas y quedan ustedes invitados. La entrada es libre en el auditorio del Colegio de Contadores a partir de las 8:30 de la mañana. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos para conversar respecto a la buena noticia que se tiene para los zonavistas de La Libertad. Pausa y regresamos.